Tengan un nuevo bendecido sábado. Esta tarde empezamos estudio de la lección de un nuevo trimestre, el cuarto trimestre de 2023. Y el título de la lección es La misión de Dios, mi misión. Y ahí hemos hecho una introducción porque es importante. No podemos empezar a estudiar la lección sin entender lo que está pasando. Conocer y entender correctamente cuál es la verdadera misión de Dios y cuál es nuestra verdadera misión es esencial para nuestra salvación y es esencial para que podamos prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Sabiendo que en nuestro tiempo tinieblas cubrirían la tierra, el lugar donde simbólicamente estaría habitando su pueblo, y oscuridad a las naciones, al pueblo de Dios que estaría habitando en medio de la Gran Babilonia, en medio del mar, Dios nos dejó la palabra profética más segura para que alumbre el lugar oscuro y nos muestre a dónde y en qué tiempo nos encontramos y cuál es el camino que debemos recorrer, para que, como Él lo anunció, su gloria sea vista sobre nosotros y podamos prepararle el camino a su venida. Como dice Pedro en 1 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque se cumple, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y quién estaría en el lugar oscuro? Nosotros. Las vírgenes serían despertadas en la medianoche, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y qué dice la profecía? Llamando al pueblo de la última generación, Isaías 60:1-2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrían la tierra. Y el pueblo de Dios estaría en tinieblas y oscuridad de las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, aunque tinieblas hubieran cubierto al pueblo de Dios. La promesa de Dios es que sobre el que lo buscara amanecería él, y sobre el que lo buscara sería vista su gloria. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿quién es el sol de justicia, el lucero de la mañana, que tiene que salir en nuestros corazones para que la gloria de Jehová sea vista sobre nosotros? Es el santo, el verdadero Jesús, y no el falso Jesús, no la abominación desoladora, porque tenemos que tener en cuenta claramente que hay dos dioses y los dos son cristianos, entre comillas. Por la palabra profética más segura, nosotros sabemos que en nuestro tiempo habría dos personas a las que la cristiandad, los cristianos, llamarían y adorarían como Dios y Cristo. Uno de ellos, ¿quién es? Es Satanás. Y eso a muchos cristianos les cuesta entenderlo, pero nosotros, adventistas del séptimo día, lo sabemos, tendríamos que saberlo. Uno de estos es Satanás, el dragón, el dios de la Gran Babilonia, el impostor y engañador que en el tiempo de la apostasía se disfrazó como Dios y Cristo, como la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Él es el Jesús, entre comillas, que es la puerta ancha, por la que se entra en la sinagoga de Satanás, y el camino espacioso que lleva a la perdición, en cuya defensa el desolador, fíjense, después de conocer las profundidades de Satanás, echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Él es el Dios al que estarían adorando juntos la bestia y el falso profeta, para prepararle el camino a su venida a reinar en la tierra en gloria y majestad, cosa que Satanás recién podrá hacer cuando llegue el fin, como dice Jesús en Mateo 24:14-16. Y será predicado este evangelio del reino, la verdad echada por tierra en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y esa es nuestra misión. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, porque Jesús mismo interpretó la profecía de Daniel 12. En Daniel 11 se habla de la introducción de la abominación desoladora. Y en Daniel 12 habla de lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Entonces Jesús la interpretó, no hay que interpretar esa profecía. Ocurre en el tiempo del fin, porque estaba cerrada ya hasta el tiempo del fin, y los tiempos que aparecen ahí se refieren ¿a qué? A la venida de Satanás como ángel de luz. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, Satanás disfrazado de Cristo, de él, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, los judíos, huyan a los montes. Y nosotros sabemos que la que está en esta imagen,
que pusimos en fíjense, en la página 2 de nuestro estudio, es la imagen que vio Constantino. Es la imagen a la que Roma llama a Cristo. Y es Baal, la imagen del sol con una cruz en el medio. Y esa es la imagen que está representada, la imagen del medio, donde una multitud ecuménica va a recibirlo y va a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Pero quién es? Es la abominación desoladora, es el ídolo del desolador, es la abominación en cuya defensa el desolador asoló y persiguió y asesinó al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué significa en las palabras de la profecía estar en Judea? Lo que dijo Jesús, los que estén en Judea, significa lo mismo que en el Apocalipsis significa haber recibido el sello de Dios y tener el nombre de Dios escrito en la frente. O sea, porque el Apocalipsis habla de los que recibieron el sello de Dios y tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Y esos son los verdaderos judíos. Significa haber oído la palabra verdad, la verdad que echó por tierra el hombre de pecado, haber creído y obedecido a la verdad, haber nacido de Dios y haber sido circuncidado por Dios en el corazón. Como leemos en Efesios 1:13, porque esto es lo que había pasado con los verdaderos cristianos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en la verdad echada por tierra, que después no se predicó más, no se predicaría más hasta la última generación, el evangelio de vuestra salvación, el verdadero evangelio, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nacieron de Dios. ¿Y qué pasaba? Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nació de Dios, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas por Dios, nuevas, ¿por quién? Por Dios. Y en Gálatas 6:15 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué? Porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, Pablo dice, en el nuevo pacto, el judío, el que es parte del pueblo de Dios, no es el que fue circuncidado en la carne. El que fue circuncidado en la carne no es parte del templo de Dios. ¿Quién es judío? Pues no es judío el que lo usa exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío en lo que es el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué hacía Dios en el corazón de ellos? Cumplía la promesa que le hizo al pueblo de Israel en el pacto de Moisés, en Deuteronomio 36, cuando dijo que después de que vinieran sobre ellos la maldición de la ley, él volvería a traerlos a su tierra y circuncidaría el corazón de ellos cuando viniera el Mesías. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, para que tengas vida. Y en Jeremías 31:33 lo explicó de este modo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo que yo tengo escrito en mi mente y en mi corazón va a estar escrito en la mente y el corazón de ellos, para que sean mis hijos. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es lo que habrá sucedido en nuestro tiempo. Primero, ¿con quiénes? Con las primicias de la esposa del Cordero. Porque Jesús dice, los judíos huyan los montes. ¿Quiénes van a ser los judíos? Primero, los primeros judíos van a ser las primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y luego, ¿quiénes van a ser? Va a suceder lo mismo con la gran multitud que habrá salido de la gran Babilonia y habrá entrado por las puertas del reino de la ciudad de Dios, para poder comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Solo entonces, Satanás podrá simular la segunda venida de Jesús. Por eso, como Dios le reveló a Elena, y está en Conflicto de los Siglos, página 682, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás será por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. ¿Disfrazado de qué? De Cristo, de la abominación desoladora. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Quién vino? ¿Jesús? No.
la abominación desoladora. ¿Pero cómo la llaman? Cristo. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. ¿Quiénes van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido? Todos los que hayan escuchado el mensaje de los tres ángeles y hayan elegido seguir adorando a la bestia y a su imagen, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el cuerpo muerto, llamándole a Jesús. Y ese es el Jesús que no tiene vida ni puede dar vida. Jesús entre comillas, porque ese es el disfraz de Satanás. Por eso Jesús nos dijo, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, Jesús mismo le dijo, ¿cómo llamarían a la abominación desoladora? Cristo. O mirad, allí está, no lo creáis. Porque se les matarán falsos cristos, esto dice en nuestra Biblia, pero el original dice un falso Cristo. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Y Jesús dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. ¿Dónde va a estar Satanás? En la tierra. Mirad, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y es fácil identificar ese cuerpo muerto porque Roma muestra esas imágenes. Porque fíjense la imagen que tiene el Papa en su mano. La imagen a la que este sacerdote le ofrece en la misa. Pues, supuestamente sacrifica a Cristo en el altar. El cuerpo muerto. Ese no es Jesús. El verdadero Jesús está centrado a la vista de Dios. Y la imagen que aparece a la izquierda es una imagen que apareció en nuestra lección, en la lección pasada. Y por supuesto esa imagen es católica. Es el cuerpo muerto. Es el anticristo, no es Jesús. Porque es el sol simulado con esa corona de espinas y al interior la cruz. Es la imagen que vio Constantino. Y como Dios le mostró en el Juárez, ¿qué va a pasar? Satanás va a estar acá y sus ángeles van a estar acá y la gente va a estar feliz. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. Y eso es claro. ¿Qué van a estar esperando? Que Jesús venga a reinar acá en la tierra. ¿Pero qué es Jesús? Satanás, disfrazado de Jesús. Y esto se está esparciendo por todas las iglesias. ¿Quiénes lo creen? Todos lo creen. Todos lo van a creer. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Entonces, sobre todo los que estén adorando a Satanás, llamándolo Dios y Cristo, adorando y llamando a Jesús a la imagen de la bestia, ya recibió su marca en su frente y en sus manos, empezarán a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Como dice Elena de White, entre los últimos días, página 172. En esta época aparecerá el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás vestido como ángel de luz. ¿Es Cristo? No, es Satanás. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Ese es el objetivo del ecumenismo. No es lograr la unidad por la que Cristo oró, es la unidad por la que Satanás ora. Las iglesias apóstatas que se unan, ¿para qué? Para exaltar a Satanás y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y en Apocalipsis 6, 1 y 2, ¿qué leemos? Oí una gran voz que decía desde el templo de los ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Van a estar diciendo, Cristo ha venido, empezó el milenio, y van a estar adorando, va a haber milagros, y de golpe, ¿qué pasa?
le sale una úlcera maligna y pestilente a los hombres que están adorando a Satanás y a los demonios. ¿Y qué va a pasar al final? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, eso es claro. No podemos ser engañados los adventistas del séptimo día con las revelaciones que Dios nos dio, salvo que estemos sin profecía. Ahora, ¿quién es el otro Dios? El otro Dios es Jehová, el único Dios verdadero, nuestro Creador, que se hizo hombre para poder redimirnos de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Él es el santo, el verdadero Jesús, al que estarán esperando todos los redimidos de la última generación. Él recién vendrá después de que hayan sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Como él mismo lo predicó, Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando finalice el tiempo de angustia de Jacob, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es cuando Dios libera a su pueblo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí recién. Satanás viene antes que caigan las plagas y Jesús ¿cuándo? Al final. Y no va a tocar la tierra, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Cómo viene? Como Dios omnipotente, como el Dios fuerte, como el Padre eterno. Y como anunció la profecía de Isaías, y se dirá en aquel día, ¿quiénes? Los redimidos. No los que están adorando la imagen de la bestia, los sellados, la gran multitud y los 144.000. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Porque cuando vino Satanás, que dijeron los que recibieron la marca de la bestia, Cristo ha venido. Y ellos ya le habían predicado, ese no es Jesús. Iban a decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Como podemos ver, Dios nos reveló claramente cuál será el final del conflicto, para que todos nosotros podamos elegir de qué lado queremos estar y a quién vamos a adorar. Ese es el propósito de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que el pueblo adventista debe predicar. Como dice Elena White, el problema lo tienen los cristianos. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo. ¿Cuál es el pecado horrendo? Llamar Cristo a Satanás. Llamar Dios y Cristo a Satanás. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, adorar a Satanás como si fuera Cristo, debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menor alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. Y está hablando Elena de Apocalipsis 18. ¿Y qué va a pasar? Bueno, un conflicto. O sea, decir que estas iglesias caídas se unen para adorar a Satanás va a generar un conflicto. Y muchos van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero ¿qué va a decir el pueblo fiel a Dios? Como siempre dijo el pueblo de Dios, ¿quién como Jehová? Y al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida. ¿Qué se divide? A la cristiandad en 2 grandes categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. ¿Por qué? Porque todos los hombres van a ser cristianos.
todos los hombres van a ser evangelizados, todos van a adorar a un Jesús o al otro. Como podemos observar en las palabras de Elena de White, el problema lo tiene la cristiandad que adora la imagen de la bestia, el anticristo. Los cristianos que están siendo engañados y están adorando a Satanás, pensando que adoran al verdadero Dios y al verdadero Jesús. Por eso, la pregunta que debemos hacernos y responder todos los adventistas del séptimo día es la siguiente. ¿Tenemos nosotros el mismo problema que el resto de la cristiandad? ¿Es esta la causa del triste estado del ángel de la Odisea? ¿Ah? ¿Adoramos al mismo Dios? Y vamos a ver que Dios nos reveló que habría dos planes divinos. No solamente hay dos dioses, hay dos planes divinos. Por la palabra profética más segura, nosotros también sabemos que hay dos planes divinos que se estarían desarrollando en medio del mundo cristiano y que el propósito de ambos es evangelizar al mundo entero. Primero, el plan divino de Satanás para evangelizar y engañar al mundo entero. En el plan en el que trabajarían juntos la bestia, el falso profeta, con los lobos que vendrían a nosotros vestidos de oveja. ¿A qué vienen? A unirnos a ese plan. Y con los siervos malos, que en nuestro tiempo estarían comiendo y viviendo con ellos de la misma mesa, la mesa de los borrachos. Ellos llevarían adelante el movimiento ecuménico que busca unir a todas las iglesias en una misma adoración, la adoración del dragón, y en el mismo plan divino, que debía necesariamente incluir a la única iglesia que no había caído, la iglesia adventista. Y como dice Elena de White, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Ahora, el mundo cristiano, ¿quién lo guía? Satanás. Se une. ¿Para qué? Para llevar adelante el plan Satanás, no el plan de Dios, el plan divino de Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? La iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. ¿Y qué pasaba en el tiempo de Elena de White? Había una sola iglesia que no era parte de la confederación de Satanás. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Y como le dijo a nuestros ministros, y nuestros ministros parecen haberse olvidado, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuántas iglesias eran parte del plan de Dios? Una sola. ¿Cuántas eran parte del plan divino de Satanás? El resto. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quieren impedir? Que el pueblo adventista cumpla su misión. ¿Cuál es la primera meta de este plan? En primer lugar, es hacernos a nosotros, a los adventistas del séptimo día, parte de la simiente de la serpiente, hijos del padre de maldad, hacedores de maldad, parte de la cosecha cizaña que Satanás tendrá en el campo del padre de familia, en la iglesia remanente, para que seamos parte de su ejército, de su especial tesoro, el especial tesoro de Satanás, y peleemos junto a él en contra del verdadero cordero y de los que estén con él en el día de la batalla de Armagedón, en contra de las primicias de la simiente de la mujer en el tiempo de la última generación, de los sellados del pueblo adventista, porque ella volvería a dar a luz a los hermanos de Jesús, su primogénito. Fíjense la profecía de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, Dios le dijo a la serpiente, y la mujer. ¿Qué mujer es esa? Vamos a ver, entre tu simiente y la simiente suya.
entre tus hijos y los hijos de la mujer, porque Satanás tendría hijos, y esta mujer también. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ¿cuál es esta mujer? Que va a dar a luz a los hijos de Dios, porque en el tiempo del fin también daré a luz. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Y qué pasa entonces? El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque había vuelto a dar a luz y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, porque tienen el nombre de Dios escrito en la frente, tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué va a pasar con la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra? Pelearán contra el Cordero. ¿En defensa de quién? Del Jesús al que ellos adoran. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes. Él es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el plan divino de Satanás. Ahora, ¿cuál es el verdadero plan de Dios para salvar a su pueblo? El plan en el que, en el tiempo de la última generación, solo trabajarían ¿quiénes? Los siervos fieles. En la iglesia adventista solo los siervos fieles. Y después los obreros de la hora undécima. ¿Cuál es este verdadero plan? ¿Cuál es la primera meta de este plan? Es, en primer lugar, justamente el plan de Dios es hacernos a nosotros, a los adventistas del séptimo día, parte de la simiente de la mujer vestida de sol, hijos de Dios, que tengan su nombre escrito en sus frentes y reflejen plenamente la imagen de Jesús, reflejen al sol de justicia. Adventistas que sean parte de la cosecha de trigo que Dios tendrá en el campo de padre de familia, la iglesia remanente, en nuestra iglesia. ¿Para qué? En el día de la batalla seamos parte de su ejército, su especial tesoro, el especial tesoro de Jehová, y peleemos junto a él en la batalla de Armagedón, la batalla para salvar al pueblo de Dios que en ese tiempo está cautivo en medio de la gran Babilonia. Como dice Elena de White, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando comience el tiempo de angustia? Va a haber una separación, como ella claramente lo anunció en Testimonios por los Ministros 234 a 235, y están en Evento de los Últimos Días, página 220. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. ¿Qué pasa? Es separado el trigo de la cizaña, ya crecieron. Se le coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad. Fíjense que Dios le mostró en el Huay que el pueblo adventista recorrería el camino angosto y al final del camino estaría la ciudad de Dios. Entonces, cuando ellos entran por las puertas de la ciudad, entran los vencedores, pues son partes de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. ¿Cuándo tiene que oír el pueblo adventista esto? Ahora. Después ya será tarde. Y al empezar el tiempo de angustia, dice ella, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Llegó el día de la batalla. Esto enfureció a quien, a las otras iglesias, porque el pueblo adventista va a predicar la verdad y con poder. Y va a enfurecer a quien, a los adventistas nominales, a los que no recibieron el sello de Dios. Pues no podían refutar la verdad sabática, porque el pueblo de Dios va a predicar el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, y el sábado es un símbolo de ese reino. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Y qué va a pasar? Y como dice la profecía de Daniel 12, en el tiempo de angustia, los entendidos van a resplandecer y van a enseñar la justicia a la multitud. Y esos entendidos son los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y como Dios lo reveló claramente en su palabra y por medio de la Juay, el desarrollo de este plan se haría en las siguientes etapas. Y vamos a mostrar en forma sintética las etapas del plan de Dios. Primero, cuando llegara el tiempo del fin, ¿qué haría Dios? Retendría los vientos de la persecución hasta que los lugares asolados hubieran sido reedificados, hasta que su pueblo hubiera sellado, hasta que hubiera columnas en su templo. Y al mismo tiempo,
abriría las palabras de las profecías cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por eso, ¿quién entendería a Daniel como hizo Jesús? Nosotros. Él entendía a Daniel 12, sí, pero estarían cerradas y cerradas las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Y quién las entendería? La última generación del pueblo adventista. Y le daría a comer el librito abierto a su pueblo, y le amargaría el vientre. ¿Por qué? Porque no lo entendería y predicaría que Jesús vendría al final de las 1300 tardes y mañanas, cuando al final de las 2300 tardes y mañanas se daría la orden para reedificar los lugares asolados, como 2300 tardes y mañanas antes se dio la orden para reedificar a Jerusalén. Y de ese modo Dios separaría de las iglesias caídas a las que los lobos vestidos de ovejas ya les habrían dado a beber del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia. ¿A quién separaría? A las vírgenes que salían a recibir al esposo. Y a partir de ese momento, el reino de los cielos sería semejante a esas vírgenes. Y todo lo que Jesús dijo en el sermón profético pasaría con esas vírgenes. Y el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista después de separarla, porque lo llamó, le envió un profeta y le mostró lo que pasaría en el futuro, todo lo que pasaría con el pueblo adventista. ¿Y qué cosa? ¿Cuál era su misión? Y el primer trabajo del pueblo adventista, antes de poder profetizar de nuevo, era estudiar diligentemente las Escrituras hasta llegar a completar la obra de la Reforma, deshacerse de los errores heredados de los paganos y los papistas y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, encontrando la puerta que Jesús dejó abierta, como Dios le mostró a Elena White. El pueblo adventista y ella estaban llenos de errores, y por eso Dios los separó y les indujo a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Y dice Elena, mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo, o sea, separando de las otras iglesias, a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y Dios le mostró claramente que en 1844, ¿qué había pasado? Había llegado ya previamente el tiempo, dice ella, en que la brecha que hizo por el Papa debe ser reparada por el pueblo de Dios, y entonces los lugares asolados van a ser reedificados. Cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad, los lugares asolados serían reedificados y el pueblo adventista sería hecho parte del templo de Dios en el nuevo pacto. Y un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, dice ella, es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, porque de eso depende el resto de la misión del pueblo adventista. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Para qué? Para obtener la bendición de Dios, porque no estamos preparados para recibirla. ¿Y cuál es? Que Dios nos dé su Espíritu Santo. O sea, nacer de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida. ¿Qué necesita el pueblo adventista? Primero, conocer la verdad, que en su corazón fuera sembrada la verdadera semilla del reino. Por eso en 1887, 3 años después de 1844, ella dice que el camino aún no estaba preparado. Y cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y no estaba preparada. Y en 1888 Dios le mandó un mensaje que los guiaba a la puerta abierta. Y fue rechazado. Y después fue negado por la iglesia adventista. Por ese tiempo fue rechazado y por eso no pudieron entrar a Canaán. O sea, como Israel en Cades Barnea, rechazaron entrar a Canaán. Y el pueblo adventista no quiso entrar. Por eso Dios lo dejó en el desierto. Pero ¿qué pasaría? Elena fue clara. Testimonios por los ministros, páginas 106, 107. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolera esa condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, porque la iglesia pasó por la apostasía alfa y él sabía que vendría la omega, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo, y la semilla del reino sería sembrada en la iglesia adventista. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Fíjense, y ahí, recién ahí, va a estar preparado el camino para el Espíritu de Dios. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Como Jesús lo había anunciado en el sermón profético, todas las vírgenes que pasarían, cabecearían.
cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas y se dormirían antes de haber completado su primer trabajo. Entonces entraría el enemigo al campo del padre de familia, sembraría la semilla de la cizaña y ellas llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea, hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche, arreglaran sus lámparas, recuperaran el conocimiento de la verdad y vieran iluminado el camino a la ciudad de Dios. Como Jesús lo dijo en Mateo 25, 6 y 7, que a la medianoche se oyó un clamor en medio de la oscuridad de la noche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque, como Jesús explicó en el sermón profético, veríamos las señales de los tiempos que nos dirían que esa es la última generación. Y por eso viene este clamor. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y como Dios les mostró a la Nehoa, a partir de ese momento tienen que recorrer el camino a la ciudad de Dios. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. ¿Dónde está ese sendero? No en la tierra, en el reino de Dios. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el que despierta a las vírgenes. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Y ese sendero va a recorrer quién? ¿Van a recorrer quiénes? Las vírgenes sensatas. Y al final de ese sendero se van a ver transformados en plantas de trigo maduras con fruto. Por eso, a partir del clamor de medianoche, sería sembrada en sus corazones la verdadera semilla de trigo, la palabra del reino de Dios. Se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña, y el pueblo adventista sería probado y sellado. Los lugares asolados serían reedificados y llegaría a haber 144.000 columnas del templo de Dios. Y entonces, fíjense, porque recién ahí, cuando estuviera preparado su pueblo y los lugares asolados hubieran sido reedificados, podría empezar el tiempo de angustia. Ahí Jesús vendría como ladrón en la noche a buscar a los siervos fieles, a las vírgenes sensatas que se hubieran preparado, y él ya hubiera confesado como parte de su esposa en las bodas para ir con ellas, ¿a quién? A la batalla de Armagedón, a liberar al pueblo de Dios que se encuentra engañado y cautivo en medio de la gran Babilonia. Por eso Jesús dijo, fíjense lo que dijo, y aquí yo vengo como ladrón. Esta no es la venida después de las plagas. Esto es antes del comienzo, cuando comienza el tiempo de angustia. Satanás viene cuando termina el fuerte pregón. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Nos lleva a qué? A la batalla de Armagedón. Y Dios le mostró claramente a Elena de White cuál es la señal que nos va a indicar que Jesús ha venido. ¿Para qué? Para que empecemos a predicar el fuerte pregón. Y como dice Apocalipsis 18, 1 al 5, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este no es el primer ángel, ni el segundo ni el tercero, porque este es solo sellados que tienen el poder de Dios, de la lluvia tardía, y van a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y qué pasó con Babilonia? Se unieron todas las iglesias. ¿Está adorando a quién? A Satanás, llamándolo Jesús, Dios y Cristo. Y a los espíritus de demonios que habitan en ellos, ¿cómo lo llaman? El espíritu que habita en ellos, el Espíritu Santo lo llaman. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Dios tiene pueblo ahí? Claro que sí. Está engañado. Para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Por quién está adorando? A Satanás. Y a los demonios, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios ha acordado sus maldades. Y ahí viene llamado, ¿de quién? Del espíritu y la esposa. Del cordero y la esposa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
Y el espíritu y la esposa dicen, ven, porque el pueblo, sellados del pueblo adventista, que ya son parte de la esposa del Cordero, ¿qué tienen que decir? Llamar, ven. ¿A dónde? ¿A dónde están ellos? Al reino de Dios. Y el que oye diga, ven. El que oye y cree y va, también tiene que llamar a otros mientras recorre el camino angosto. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y al final de la batalla, cuando llegue el fin, el propósito de Dios se habrá cumplido. Una gran multitud que nadie podrá contar habrá salido de la gran Babilonia. Habrá entrado por las puertas de la ciudad y el templo de Dios. Se habrán convertido en los obreros de la hora undécima y se habrán preparado. Habrán recibido el sello de Dios y también serán confesados por Jesús como parte de su esposa en las bodas. Como leemos en Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Quién está reinando en ellos? Dios. ¿Quién? Jehová. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién la preparó? Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Porque ¿qué es lo que viene? Cuando Jesús viene a buscarnos para la cena de las bodas. Viene a buscar a su esposa para llevar la cena de las bodas, la fiesta de los tabernáculos. Y eso es claro en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál de estos dos dioses es nuestro Dios? ¿Cuál de estas dos misiones es nuestra misión? Porque nuestra lección dice la misión de Dios, mi misión. ¿Qué misión presenta nuestra lección? ¿Para cuál de los dos planes divinos para evangelizar al mundo trabajamos? Estos son los temas sobre los que vamos a trabajar en este trimestre, buscando que la luz de la palabra profética más segura alumbre el lugar oscuro e ilumine el camino hacia Dios, para que ninguno de nosotros pueda ser engañado. Y terminamos esta introducción, que ha sido larga, con justamente un esquemita muy sencillo de las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista en el tiempo del fin. Fíjense, en 1844 Dios llamó al pueblo adventista. Y hay un tiempo de tardanza en que las vírgenes se duermen. Y entra el enemigo. Pero al final, el pueblo de Dios va a ser despertado, va a oír el clamor de medianoche y va a recuperar el conocimiento de la verdad con la ayuda del hombre de escobilla. Va a haber un periodo donde van a brotar las hojas de la higuera porque Satanás se va a dar cuenta, como Dios le mostró en el Juárez, que Dios está preparando su pueblo para que descubra el engaño. Y cuando lo descubre, empieza el clamor de medianoche. Y ahí habrá sido reparada la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, y el pueblo empieza a ver el camino. Y empieza a recorrerlo, y ahí van a ser reedificados los lugares asolados. Mientras, lo que recorre ese camino predica el Evangelio de Reconciliación y llama a sus hermanos, para que se den vuelta y vean que a sus espaldas está el camino. Este es el camino, andad por él. Hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios. Hasta que en la iglesia adventista haya plantas de trigo maduras con fruto y plantas de cizaña maduras con fruto. ¿Por qué? Porque todos los adventistas vamos a entrar por una puerta o por la otra. Y a todo el que no quiere entrar por la puerta estrecha, como Dios le mostrará en el Juárez y la visión de Sarandeo, los espíritus demonios no van a ser parte de su habitación. Por eso es un tiempo muy delicado. Es un tema muy delicado estar en medio del campo del padre de familia este tiempo, en medio de la iglesia remanente. Y Dios no nos manda a traer personas a la iglesia en este tiempo, sino nos manda ¿a qué? A darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que ninguno se pierda. Y después llegará el tiempo de predicar el mensaje de predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo, en los días de la voz del séptimo ángel, en el tiempo del fuerte pregón. ¿Hasta qué? Hasta que haya una gran multitud del templo de Dios que esté preparada, que haya recorrido el camino, haya una gran multitud de plantas de trigo con fruto, y va a haber, el resto de la gente va a haber recibido la marca de la bestia, que van a ser plantas, cizaña, madura, con fruto. Y ahí habrá sido predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y va a llegar el fin.
Y ahí termina nuestra misión. Porque lo que viene después ya no es parte de nuestra misión. Simplemente ahí Jesús dice, huyan los que están en Judea, huyan a los montes, van a caer las plagas. Llega el tiempo angustia de Jacob, hasta que Dios libera a su pueblo. Y después llegará la segunda venida. Por eso el pueblo adventista no fue dejado a oscuras para entender en qué lugar se encuentra. Dios se encargó de que el pueblo adventista tuviera toda la información necesaria para saber en qué lugar se encontraría y que pudiera seguir el camino que Él le mostraría. Entonces, después de la introducción, vamos a la segunda parte de nuestro estudio, que esta vez va a ser larga porque tuvimos que mostrar esto, porque como se habla de la misión, tenemos que mostrar que hay dos misiones. Porque vamos a ver que en nuestra lección se confunde el plan de Dios con el plan de Satanás. Y la misión de Dios con la misión de la bestia del falso profeta. Entonces, por eso es un tema muy delicado y teníamos que mostrarlo. Entonces vamos a la lección 1. La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Como lo hemos mostrado en la introducción a estas lecciones con el anuncio de la palabra profética más segura, y podemos verlo claramente en los hechos que podemos observar en nuestro tiempo, hay dos planes divinos en desarrollo. Y como Dios lo anunció en el tiempo de la caída de Adán y Eva, el objetivo de ambos es similar y contrario a la vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué anunció Dios? Que iba a haber una simiente o hijos de Satanás e hijos de la mujer. Y el conflicto se daría entre ¿quién? Entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. Y esta te en la cabeza. La simiente de la mujer va a vencer al dragón. Y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el objetivo del plan de Dios es claro, es transformar nuevamente en sus hijos, en hijos engendrados por Él, por Dios, en parte de la simiente de la mujer vestida de sol. ¿A quiénes? A nosotros, a todos nosotros, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué quiere hacer? Restaurarnos al estado original. Que seamos parte de la mujer vestida de sol, cuyo primer hijo fue el santo, el verdadero Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y de ese modo restaurarnos al estado en el que Él creó al hombre, a su imagen y semejanza, para que tengamos su nombre escrito en nuestras frentes. Ese es el objetivo del plan de Dios. Pero eso no aparece en nuestra lección, porque tiene que ser ocultado. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 5 y 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque iba a dar a luz un hijo. Y esta mujer vestida de sol, que tiene sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, es triunfante, porque el que tiene la corona es el que venció. Es un símbolo de la iglesia triunfante. Y esta mujer da a luz a los vencedores. Pero hasta que los da a luz, los está engendrando. Y está con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Pero cuando ya lo dio a luz, al que dio a luz es vencedor. No empieza a recorrer el camino. El vencedor es el que la mujer da a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿A quién? A Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, porque le dio a luz cuando venció. ¿Y qué pasó? Y Satanás empezó a perseguir a esta mujer. ¿Por qué? Porque ahora estaba dando a luz a los hermanos de Jesús. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Hasta cuándo? Hasta fin del siglo XIII, cuando el lugar santuario de Dios y la verdad serían echados por tierra y la mujer dejaría de dar a luz. Como leemos en Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él, como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno, que él es Jehová, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Pablo dice, ¿qué pasa con estos hijos engendrados por Dios?
Dios los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿qué prometió Dios hacer con los hermanos de Jesús? Transformarlos a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿cuántos hijos tuvo la mujer vestida de sol? Muchos. Mientras se predicó la verdad. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que Dios llamó, estos también Dios justificó. Y a los que Dios justificó, estos también Dios, ¿qué hizo? Los glorificó. Porque esa es la obra de Dios. Él es el labrador. Y en este tiempo, Jesús prometió que los lugares asolados serían reedificados. Por eso prometió que a los vencedores del pueblo adventista, al que venciere, a los nuevos hijos de la mujer vestida de sol, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber vencedores? Sí. ¿Cuántos? Simbólicamente 144.000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ya vencieron, ya fueron dados a luz por la mujer. Ya hay una simiente de la mujer en el tiempo del fin. Y entonces, como dice Apocalipsis 2 y 7, cuando la mujer ya dio a luz, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, contra sus hijos. Ya tenía hijos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, porque tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Eso es lo primero que Dios quiere que pase en este tiempo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo del plan de Satanás es transformarnos en sus hijos también, en hijos del diablo, en hombres que llegan a conocer las profundidades de Satanás y se transformen en hijos del padre maldad, en parte de la simiente de la serpiente, cuyo primer hijo fue Caín, y tengamos su marca en nuestras frentes, su nombre, su carácter, y en nuestras manos como hacedores de maldad. Como dijo Juan en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan, ¿qué cosa? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era que hijo del maligno, el primer hijo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y este es el fruto que también se vio a partir del tiempo de la apostasía en el hombre de pecado, que busca hacer en la tierra lo que Satanás, su padre, pretendió hacer en el cielo, ocupar el lugar de Dios. Y se manifestó también en los que tenían la doctrina de Jezabel y adoraban su imagen. Los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Ellos hollaron la ciudad santa, a la verdadera iglesia de Cristo, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y matar a los dos testigos, pensando y diciendo que rendían servicio a Dios, mientras adoraban a Satanás. Como leemos que dijo Jesús en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A quién estaría adorando? A Satanás. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Ahora, pensarían que rinden servicio a Dios, tendrían nombre de cristianos. Y como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2, y esto es parte del mensaje que Dios le dio al pueblo adventista, porque es parte de nuestra misión, para que entendiéramos nuestra misión. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué va a pasar con los vencedores del pueblo adventista? Van a ser columna del templo de Dios, van a estar dentro del templo de Dios. Pero ese templo tiene que ser medido. Y el altar, ¿dónde está? Afuera del templo, en el atrio, donde murió Jesús, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y a los que adoran en él, a los vencedores que están en el templo de Dios. ¿Por qué se mide esto? Porque el templo de Dios está cargando los pecados, todos los pecados que Dios perdonó, desde Abel hasta el último vencedor. Y en el día de la expiación, Dios tiene que pagar para llegar a ser justo.
tiene que pagar por la deuda asumida. Y se mide el altar. Ahí está la justicia de Dios y nuestra justicia, la sangre del Cordero. Y a los que adoran en el templo, a 144.000 primero, y después en la gran multitud. ¿Por qué? Porque el día de la expiación también son perdonados nuestros pecados de ignorancia, para que quedemos sin mancha delante del trono de Dios y podamos ser puestos en la mesa de los panes la propulsión, que ya no tienen levadura. Ahora, pero el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué? ¿Se habrían disfrazado de qué? De judíos, de cristianos, estarían en el atrio adorando ¿a quién? A Satanás. Y ellos, al conocer las profundidades de Satanás, van a perseguir hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y Pablo fue claro. Después leer Daniel 8, cuando lo leemos y vemos lo que dice exactamente en el hebreo lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿El hijo de quién? Del príncipe de este mundo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciendo lo mismo que Satanás quiso hacer en el cielo. Y como Jesús lo dijo, ¿qué pasaría? Habría una mujer que se diría iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice mensajera de Dios, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a adorar al dragón. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿cuánto no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga. Y como dice la White, primeros escritos 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad, ¿qué eran? Eran representantes de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Porque esa era la sinagoga de Satanás. ¿Y qué pasó? Satanás los llevó a conocer sus profundidades y a perseguir, a asesinar a sus antiguos hermanos. Por eso Elena, en el conflicto de los siglos, dice lo siguiente: la iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono en la gran capital. O sea, la mujer vestida de sol que estaba dando a luz a hijos, la iglesia del desierto, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiere a su pueblo para que se los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. ¿Por qué? Porque ellos tenían la Biblia verdadera. Y profetizaban teniendo en sus manos los dos testigos. Y Roma no podía matarlos, porque ellos los protegían. Hasta que Roma logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Y como dice la profecía de Apocalipsis, y esto es especial, está Apocalipsis 11 para nosotros, para que entendamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué significa arreglar nuestras lámparas? Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos daban testimonio en manos de los miembros de la iglesia primitiva. Al final de los 1260 años, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Morirían. ¿Y qué quedaría en medio de Roma? Sus cadáveres. Estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde murió Jesús? Fuera del templo, en el atrio, en medio de esta plaza, en medio del reino del príncipe de este mundo. Y ahí, en Roma, Lutero encontró ¿qué cosa? La Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos. Y después Dios le reveló en el Juan lo que pasó con esa Biblia, para que nosotros sepamos lo que vamos a encontrar. Y en Daniel 8, del 10 al 12, leemos: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús, y el lugar santuario fue echado por tierra, lo derribó, asesinando a los miembros de la iglesia primitiva, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó.
la verdad fue echada por tierra. ¿Y qué quedó? La abominación desoladora solamente. Y se perdió el conocimiento del que es el camino, del que es la puerta estrecha, y el que es camino, la verdad y la vida. Se perdió ese conocimiento. Como todas estas cosas ya se cumplieron y ya llegamos a la última etapa de la iglesia militante, cuyos miembros estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, debemos seguir el consejo que Dios nos dejó por medio de la Nehuay y ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. En el tiempo así de la obra de Balaam, en el periodo de Pérgamo, y la posterior obra de Jezabel, para llegar a tener oídos para oír el resto de las palabras de profecía. De ese modo podríamos identificar claramente cuál es la doctrina de Jezabel, que define a la imagen de Satanás a la que ella adora y cuya adoración lleva a conocer las profundidades de Satanás. Como dijo Jesús, y 7 veces lo dijo con cada mensaje a las 7 iglesias, pero esta es la última vez que lo dice en el mensaje al ángel de la Odisea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que puede ungir sus ojos con colirio y ver, es el que puede oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como dice Elena Juárez, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, porque si estamos al final, todo el resto ya se cumplió. Y si vemos cómo se cumplió, entendemos claramente lo que dice la profecía. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y ahora vamos a la lección del lunes. Una vez que entendimos de qué estamos hablando, vamos a ver qué vemos. Vamos a ver cuáles son los conceptos que aparecen en nuestra lección. Como Dios lo anunció, cuando llegáramos al tiempo de la última generación, en el que las vírgenes dormidas serían despertadas por el clamor de medianoche, ya habrían venido a nosotros los lobos vestidos de ovejas, y ya habrían sembrado la semilla de la cizaña en el campo del Padre de Familia, en los corazones de todos los miembros de la iglesia remanente, en nuestros corazones. Por eso, lo que ellos habrían traído estaría en nuestra habitación, como Dios le mostró a Miller. Y estaría tapando todo lo otro. Como dijo Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. Todas cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas. ¿Y qué pasaría? Y Jesús nos dijo que pongamos línea sobre línea sus palabras. El reino de los cielos, las vírgenes de este tiempo, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes dormían? Las vírgenes. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando empieza a germinar la semilla de trigo, va a germinar la semilla de la cizaña. Antes no. Pero el reino de los cielos, ¿cuál es en este tiempo? Son las vírgenes, somos nosotros. Y eso pasa en medio de quién? En medio del pueblo adventista. Eso es lo que Jesús anunció. Como Jesús nos advirtió, cuando abriéramos nuestros ojos descubriríamos su presencia, la presencia de los lobos por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No por la obra que estarían haciendo en medio de nuestra iglesia, y esos frutos podemos verlos en los conceptos incluidos en nuestra lección. Los conceptos que aprenden nuestros ministros en nuestras facultades de teología y que no provienen de la revelación de Dios, provienen de las enseñanzas de la Iglesia de Roma, incluyendo a los dogmas de Jezabel que definen a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y para algunos adventistas esto puede parecer chocante, pero es lo que Dios dijo pasaría y que tendríamos que abrir los ojos y ver y probar racionalmente. ¿Qué nos dijo Jesús? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellas. Habría 2 puertas, y Él es la puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, la puerta ancha estaría frente a nosotros, el camino espacioso también. Y la puerta estrecha, habría que buscarla hasta encontrarla. Es la puerta abierta que el pueblo adventista tenía que buscar y encontrar. Pero en este tiempo ya habrían sido sembradas las semillas de la cizaña, estaría la puerta ancha, y tendremos que buscarla. Y muchos, fíjense, y esto es triste, muchos adventistas entrarían por ella. Eso es lo que Dios le mostró a Nehuay, que pasaría
con la iglesia adventista, y ella describió claramente en Testimonios para los Ministros. Por eso nos decía Jesús: guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, vestidos como ministros adventistas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De dónde vienen? De Babilonia. ¿Y qué va a pasar? Muchos adventistas van a entrar por la puerta ancha. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profetizaron en nombre de quién? De Jesús. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre, en nombre de Jesús, hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entraron por la puerta ancha, ¿dónde? A la sinagoga de Satanás. Y recorrieron el camino espacioso que lleva a la perdición. Y se hicieron habitación de demonios. ¿Y a quién le llamaban Jesús? A Satanás, a la abominación desoladora. Por eso esto es muy delicado. En este estudio vamos a identificar estos conceptos, pero los vamos a analizar detalladamente a la luz de la palabra de Dios, a la ley del testimonio de los profetas, en los siguientes estudios. En esto vamos a estudiar uno detalladamente, pero vamos a verlo globalmente. Después los vamos a profundizar. Primero, aparece un falso concepto sobre la caída de Adán y Eva. Sobre el falso concepto que aparece en nuestra lección se basan el resto de las doctrinas de Roma. El problema de Adán y Eva fue, dicen, la desobediencia, que lleva como consecuencia el castigo de Dios, porque un Dios ofendido porque lo desobedecieron castiga. El castigo que está definido supuestamente en la ley de Dios, el castigo que debe ser cumplido para que se satisfaga la justicia de Dios. Y de este modo presenta ante nosotros un carácter desfigurado de Dios. Y esto aparece en la lección del domingo 1 de octubre, el Dios que nos tiende la mano. ¿Y qué dice ahí? Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos entregó un mundo perfecto y su propósito era que viviéramos en perfecta conexión con Él. Una relación centrada en su atributo más precioso, el amor. Pero para que el amor sea real, Dios también nos dio otro don precioso, el libre albedrío. La libertad de elegir qué camino seguir. Por supuesto, Dios dio instrucciones claras a Adán y a Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. A ver, libre albedrío no implica elijan el camino, pero si eligen ese camino yo los castigo, porque no está prohibiendo seguir ese camino. Libre albedrío es otra cosa, es libertad de elegir qué camino seguir. Pero por supuesto, acá lo que dice nuestra lección, Dios dio instrucciones claras a Adán y Eva sobre el peligro y las consecuencias mortales de la desobediencia. Si me desobedecen van a morir. Pero eso es mentira. Vamos a ver claramente cuál era el problema, que Dios lo reveló claramente. Ese no es un Dios, un déspota que puso dos árboles buenos que tenían buen fruto, porque el árbol de la ciencia del bien y el mal también era bueno para comer. Y que se le ocurrió para poner a prueba, si me desobedecen, van a morir. No, ese no es el carácter de Dios, eso no es la verdad. Entonces, fíjense, basado en esto, Roma establece sus doctrinas, que son terribles. Satanás, por su parte, persuadió engañosamente a Eva de que podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal sin ninguna consecuencia negativa. Al contrario, afirmó, serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a Adán y Eva? Que si comían de ese árbol iban a conocer qué cosa, la ciencia del bien y el mal. La ciencia que Satanás tenía en su mente, porque Satanás se lo iba a enseñar. Y el día que conociera esa ciencia ya habrían muerto. ¿Por qué? Porque Satanás habría puesto esa ciencia en sus mentes, habrían perdido el conocimiento que tenían y llegarían a ser esclavos del pecado y estarían como esclavos en el reino del pecado y la muerte. Y llegarían a ser como ¿quién? Como Satanás. Entonces, ¿qué afirmó la serpiente? Serán como Dios, serán como yo, conocedores de la ciencia del bien y el mal. Y por desgracia, dice nuestra lección, Eva decidió desobedecer. Mentira, la Biblia es clara. Eva fue engañada, no decidió desobedecer. Y cuando comió el fruto, no le pasó nada, no perdió la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fue engañada. Ella no entendía lo que pasaba.
no había decidido conocer lo que Satanás tiene en su mente. No lo había entendido, pero Adán sí. Y dice, por ende, la creación perfecta se tiñó de pecado. ¿Cómo se tiñó de pecado? En la mente de Adán y Eva, Satanás escribió su ciencia, les dio a conocer su ciencia. Y cambió la ley que tenía escrita en la mente del corazón, porque ellos habían sido creados a imagen de Dios. Y puso su ciencia para que fueran sus hijos y llegaran a ser como él fue Caín. Ese es el problema. El problema fue llegar a conocer la ciencia del bien y del mal, que Eva no conoció al comer el fruto del árbol de la vida. Entonces, y de ahí viene el plan de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que conocieran su ciencia y llegaran a ser como él. Una vez que sembró la semilla en la mente de Adán y Eva, quería que se desarrolle para que lleguen a ser como él. Y lo logró con Caín, y con el hombre pecado, y con los que llegaron a conocer sus profundidades. Pero no con Adán y Eva, después. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron crecer la semilla. Por eso es importante entender cuál es la verdad. Y en nuestra lección lo que aparece no es verdad, es mentira. Y es clara la mentira. Es la doctrina de Roma. Y después vamos a ver claramente cómo Roma enseña esto. Entonces, como Dios nos indicó, todos estos conceptos debemos estudiarlos y analizarlos racionalmente a la luz de su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer, como dice Elena White. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. O sea, Dios nos dio la Biblia y nos dijo claramente, maldito el hombre, confía en el hombre, porque nos van a llevar a cualquier lado. Y los hombres que se dejan guiar por hombres no tienen fe verdadera, porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nuestro estudio de la Biblia tiene que ser racional. Como dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Como dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere. De sus hijos que lo conocen a Él, porque conocen su revelación y conocen su voluntad. Y lo entienden racionalmente. Esa es la única forma de agradar a Dios. Y el segundo punto, esto no lo vamos a desarrollar ahora, sino después. Vamos al segundo punto que es muy importante. El uso de citas de Elena White para hacer doctrina. El uso que se le da en nuestras lecciones a las citas de los escritos de Elena White, como si fueran palabras autorizadas para sostener todo tipo de doctrinas, es contrario a las claras instrucciones que recibimos de no darles ese uso. Como ella misma escribió, ese es el uso que le darían los que, como ocurrió en el tiempo de la apostasía alfa, buscarían engañar al pueblo adventista. Una obra de engaño la tituló ella. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. ¿Engañarán al pueblo? ¿Habría personas que llevarían mensajes falsos? Sí. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana de White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar. ¿Es hacer doctrina? No. Entonces, los que realmente quieran seguir la instrucción de Dios van a oír estas palabras y las van a hacer. Y el que use los testimonios de la White para engañar, para definir doctrinas, no va a estar siendo guiado por Dios. Es un tema muy claro. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo.
Pero aquellos que los toman en parte, simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán beneficiados y no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Los que defiendan el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Testifican una falsedad y no la verdad. ¿Cuándo van a decir el Señor dice? Porque está en el testimonio de la juez y dice el Señor dice tal cosa. Y dice la juez, no, Dios no ha hablado. Cuando usan mis testimonios para hacer doctrina, Dios no ha hablado. ¿No? Testifican una falsedad y no la verdad. Y es claro, ella dice, el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. O sea, lo que Dios reveló no es para tomar el lugar de la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Isaías declara, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿cuál es la regla? No cambió. Y ella es clara. Dice, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. O sea, como regla de fe y práctica cristiana. ¿Cuál es la fuente de doctrina? Solo la palabra de Dios. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días. No para tener una nueva norma de fe. Fíjense, ¿qué dice ella? Mis testimonios no son una norma de fe. Cuidado. Sino para consolar al pueblo de Dios y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. O sea, como ella dice, poco caso se hace de la Biblia. El Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. O sea, no para que ocupe el lugar de la Biblia. Es una luz menor, dice ella. Y ella, cuando uno estudia lo que ella misma dice, ella no conocía la verdad y sabía que Dios no iba a revelar la verdad por medio de ella, sino que nos estaba guiando a nosotros para que busquemos y encontremos la verdad de la Biblia. Aún así, dice Jehová, es el testimonio más poderoso que puedes presentar a la gente, que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Ahora, ¿qué dice ella? Que Dios la guió. Pero, fíjense, ella sabía que Dios la guiaba de un modo especial, dándole visiones, como guiaba a los profetas. Pero lo que ella creía, como Dios le había mostrado, estaba contaminado por los errores recibidos de los paganos y los papistas. Y pasó algo muy interesante con su escrito, que ahora lo vamos a ver. Ella dice, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. ¿Cuándo dijo esto? Cuando algunos hermanos, siguiendo al doctor Kellogg, especialmente algunos pastores adventistas, habían empezado a usar sus testimonios para sostener doctrinas falsas y la estaban publicando en la Review and Herald. Y ella les dice, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así y la hermana White ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Y es claro ella. A ver, y nosotros tenemos que entender cómo Dios inspira a los profetas basándonos en la Biblia y cómo inspiró a Elena White y lo que pasó con ella. Pero si tomamos sus palabras no para hacer doctrina, sino para oír las instrucciones que Dios nos dio, vamos a estar seguros. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas y se asimila si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma.
Entonces se verán buenas obras cuando la luz brille en las tinieblas. Y esta última cita dice, nuestra consigna debe ser a la ley al testimonio. Si no quieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y termina diciendo, tomad la Biblia como libro de estudio, cada cual puede entender sus instrucciones, porque tendríamos que completar la obra de reforma. Y por eso dice ella, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿La Biblia y los testimonios? No. La Biblia y la Biblia sola. ¿Para qué? Para las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan. Y en este caso, los concilios de la Iglesia Adventista definen 28 creencias fundamentales por la voz de la mayoría. Dice, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque la verdadera fe viene por el oír. ¿Y qué cosa? ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, fíjense esto. Respecto a cualquier punto de fe religiosa, lo único que vale es un categórico, así dice Jehová. Y por eso Dios le mostró que, como está en el capítulo que dice nuestra única salvaguardia, dice que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de Dios, de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced a que al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. Van a poder ver cuál es el falso Jesús. Es una promesa. Pero ¿qué tenemos que usar? La Biblia. Elena de White se dio cuenta de algunos de los errores que tenían sus escritos, que reflejaban algunos de los errores heredados de los paganos y los papistas, porque esos errores están en sus escritos también. Como están expuestos explícitamente en algunos textos de primeros escritos y historia de la redención. Un relato copiado por Jaime White de la obra de John Milton, El Paraíso Perdido. O sea, hay partes que Jaime White tomó de El Paraíso Perdido, pensando que ese era un relato que reflejaba la verdad. Porque tenía un concepto arriano y creía que esa era la verdad. Y lo mezcló con las visiones de Elena de White. Y del uso erróneo que se podía dar a sus escritos. Ella sabía que no conocía la verdad y que Dios no nos revelaría por medio de ella cuál era la verdad echada por tierra, sino la encontraríamos estudiando diligentemente las Escrituras. Por eso, como ella escribió, en la última generación, antes que los juicios de Dios cayeran sobre la tierra, ahí recuperaríamos el conocimiento de la verdad. Y algunos adventistas creen que, como Elena White fue un verdadero profeta de Dios, y es fácil probarlo del modo en el que Dios nos dijo que probáramos a los profetas, porque Elena White es un verdadero profeta, y fue anunciado en las palabras de profecía, todos sus escritos creen que, como fue un verdadero profeta, creen que todos sus escritos fueron inspirados por Dios, fueron escritos por una pluma inspirada, una pluma infalible. Y es más, nuestros ministros hablan de la pluma inspirada. Y esto no es así. Como también es fácil comprobarlo. Y vamos a hacerlo usando una cita que aparece en la lección del viernes, comparándola con las palabras que aparecen en primeros escritos y en Historia de la Redención. Pero voy a tomar aquí, para este ejemplo, Historia de la Redención. Primeros escritos, página 149 a 152, que después fue ampliado en Historia de la Redención. El cielo se entristeció al comprender que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, sin remisión para el ofensor. O sea, sin perdón. Toda la familia de Adán debía morir. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que volvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con su Padre. La ciudad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. ¿Qué había pasado? Adán y Eva habían pecado. Y ahora, después de que Adán y Eva pecaron, supuestamente Jesús se acerca a su Padre y empieza a hablar con él.
La ciudad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo y exento de perplejidad y duda y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido. ¿Cuándo? El hombre había caído y ahí Jesús va ante su Padre y entre los dos hallan un medio para salvar al hombre perdido. Entonces el plan de redención fue creado después de la caída del hombre, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar el mismo con la sentencia de muerte. ¿Por qué? Este es el concepto católico, que Dios había sentenciado a muerte a Adán y a su familia por desobedecer y comer una fruta que le dijo que no comiera, a fin de que por su intervención pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen el favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. Al principio los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre y el hombre culpable. Y el Padre descargaría su ira ¿sobre quién? Sobre él. Ahora, esta es la doctrina pura de Roma y no tiene nada que ver con la Biblia. Esto es romanismo puro. ¿Y dónde está? En los escritos de la Juárez. ¿Y de dónde viene? Los que estudiaron esto y descubrieron el libro de John Milton, que por supuesto lo leía Jaime Juárez, lo había leído Uriah Smith, lo había leído Andrews, se dieron cuenta que de ahí venía este concepto. Pero es antibíblico. Aquí están reflejados varios de los errores heredados de los paganos y los papistas, y podemos ver que se indica que recién se habría hallado un medio para salvar al hombre perdido después de la caída y debido a la intercesión de Jesús ante su Padre. Esto es lo contrario de lo reflejado por Juan en el Cielo de todas las gentes, después de darse cuenta de este claro error. Pero en lo que sigue la cita mantiene otros errores heredados de los paganos y los papistas, errores que analizaremos en la próxima lección, de los cuales tenemos que deshacernos. ¿Qué dice ahora en Cielo de toda la gente? El plan de nuestra redención no fue una reflexión anterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Ahora, ¿qué dice ahí? Niega lo que está escrito ¿dónde? En primeros escritos, historia de redención. Él sabía que era un error eso. Ahora, ¿Dios es un Dios de verdad? ¿Es un Dios de orden? ¿Se contradice? No, de ningún modo. ¿Fueron palabras inspiradas por Dios las que están en los párrafos que vimos antes? En primeros escritos, del 149 al 152. No. ¿Los escribió una pluma inspirada? No. Lo escribió Jaime Juárez. Ahora, y en nuestra iglesia se la asigna a Elena de Juárez. Pero ella sabía que esto era un error, que no era verdad. Y por eso, en el Cielo de todas las gentes, escribió esto. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. No es que Jesús fue e intercedió ante el Padre y ahí se halló el plan de redención. No. Pero después continúa con los errores de los que no se había deshecho. Pero no vamos a analizar ahora. Pero esta clara, fíjense, clara negación de lo que está escrito antes es un claro ejemplo de por qué no debemos usar las citas de Elena de White para hacer doctrina, como lamentablemente son usadas en nuestras lecciones. Y hay muchos pastores que utilizan ese relato de historia de redención como doctrina. Y Elena de White misma los autorizó. Ella misma se dio cuenta que eso era un error. Y por eso, si nosotros hacemos caso a la instrucción de Dios, vamos a estar seguros. Para doctrina, la Biblia y la Biblia sola. ¿Por qué? Porque lo que importante que está en los escritos de Elena de White es la profecía anunciando lo que pasaría en nuestra iglesia y la cual es nuestra misión. Ahora, vamos al último concepto que aparece en nuestra lección. Y es un falso concepto sobre el Mesías. Fíjense.
Estamos hablando de 3 puntos que son importantes. Hay muchos más, pero nos estamos centrando en estos, pues son muy delicados. El concepto que aparece en nuestra lección no es bíblico. El concepto que aparece en nuestra lección sobre Jesús no es bíblico. Y vamos a aclarar acá. No es bíblico. Es un dogma definido por los sabios de Roma. Es uno de los dogmas que define al anticristo, el Jesús, entre comillas, que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Y esto aparece en la lección del martes 3 de octubre de 2023. ¿Y qué aparece acá? Vamos a ir directamente al párrafo final, donde está el mayor problema. Dice, Dios con nosotros, Emmanuel. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario y ahora habitaba con él en la persona física de Jesús de Nazaret. En efecto, con el nacimiento de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión. El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino. Y es aquel que afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora acá hay un problema. El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino. Y eso no es verdad. Este es el dogma de fe definido por los sabios de Roma en el Concilio Ecuménico de Calcedonia, el 451 después de Cristo. Y acá hay un resumen de lo que definieron. La definición de Calcedonia respecto a Jesús de Nazaret se conoce como la unión hipostática, de hipóstasis igual a persona, y en síntesis podría denunciarse como Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero hombre. Entonces, ¿qué es? ¿Qué dice nuestra lección? El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino. Ese es este dogma. Jesucristo es uno y el mismo, una sola persona, que es Dios y hombre a la vez, plenamente humano y plenamente divino. Uno y el mismo Jesucristo en dos naturalezas unidas de manera real. O sea, Jesús tenía dos naturalezas, no afectiva ni simbólica, inconfusa, sin mezcla, inmutable, sin cambio, e inseparable para siempre, en la única persona divina o hipóstasis. Esta definición cristológica a su vez autorizó a que se siguiera aludiendo a María como Madre de Dios y no solamente como Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios y hombre, María tuvo como hijo a un Dios. Ahora, ¿quiénes hicieron esta definición? La hicieron los miembros de la Escuela Filosófica de Alejandría, que siguieron a los que antes habían definido a la doctrina de la Trinidad, utilizando cosas sacrificadas a los ídolos, los conceptos con los que los filósofos paganos modelaban a sus dioses, empezando por los conceptos de hipóstasis, de naturaleza, esencia o sustancia. Esta es la definición, esto es histórico. La Escuela de Alejandría volvió a florecer y esta vez con una seguridad y ortodoxia admirables. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio. ¿Atanasio quién fue? El principal defensor de la doctrina definida en el Concilio de Nicea, que la perfeccionó para que ahora fuera trinitaria. Frente a Arrio, porque Arrio también participó del Concilio de Niceo, pero tenía un concepto arriano. Usó los mismos conceptos que Atanasio, las mismas cosas sacrificadas a los ídolos, pero para definir una deidad de dos personas. En cambio, San Atanasio, según llama Roma, definió una deidad de tres personas, a la Trinidad. Seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo sería San Cirilo frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús. Fíjense que esto es un concepto que aparece en nuestra lección, es la unión hipostática entre el verbo, que es un Dios, y la naturaleza humana de Jesús, o sea que era una persona divina que tenía dos naturalezas al mismo tiempo, pero no había dejado su naturaleza divina, tenía doble naturaleza. Era Dios y hombre a la vez. Ahora, los miembros de la Escuela de Alejandría no eran verdaderos cristianos, no tenían la fe de la iglesia primitiva. Buscando la amistad de los paganos, unían sincréticamente a la filosofía pagana con el gnosticismo, que no es otra cosa que el disfraz de la meditación pagana y del espiritismo, el disfraz de la comunicación con los espíritus de demonios, porque los gnósticos decían que el conocimiento que vale no es el que pasa por la mente racional, sino el que le daban justamente, ¿quiénes? Estos espíritus en sus comunicaciones,
como Satanás hizo para escribir su ley en la mente de Adán y Eva sin que pase por su mente racional, los que abrían y abren la mente a los espíritus demonios tienen esas mismas experiencias místicas. Entonces, uníanse críticamente, ¿qué cosa? La filosofía pagana, las cosas sacrificadas a los ídolos, con el gnosticismo, que es espiritismo, y el cristianismo, era una mezcla terrible, ¿eh? Como leemos en Wikipedia. La escuela de Alejandría o escuela neoplatónica de Alejandría fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos III y VII después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo, fíjense, a la mezcla sincrética, amalgamar todo en uno, entre las ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo y la filosofía de Aristóteles y religiosas. ¿Eh? ¿Y cuáles eran religiosas que tomaban y mezclaban? Las procedentes del gnosticismo, el espiritismo y el cristianismo. Era una amalgama terrible. Y su actividad concluyó con la conquista musulmana de Egipto en el año 640. Ahora, usando estos conceptos paganos y sacrificados a los ídolos, como Jesús lo había enunciado, que por supuesto no estaban en la Biblia, hicieron la obra de Balaam y definieron la doctrina de Jezabel. Ahora, vamos a analizar racionalmente, como dice Pablo, qué significa que una persona sea plenamente humana y plenamente divina. De acuerdo al mismo concepto filosófico de naturaleza, esto es un concepto absurdo. Por eso, como en el Concilio de Nicea usaron estos conceptos, después generó problemas entre ellos, hasta que definió este dogma para que nadie hablara más, como un dogma de fe. Si una persona es plenamente humana, es 100% humana, y todos los atributos de su naturaleza son los mismos que los de todos los humanos. Si una persona es plenamente divina, 100% divina, y todos los atributos de su naturaleza son los mismos atributos que los de todos los dioses, porque este es un concepto pagano. Y después modelaron a un dios cristiano con la misma sustancia que modelaban a los paganos. Ahora, por eso, para los paganos, y esto que lo generó el problema, el hijo de un dios y una humana era un semidios, y su naturaleza era 50% humana y 50% divina. Y el hijo de un semidios y una humana tenía una naturaleza que era 75% humana y 25% divina. La suma no podía ser mayor que el todo, que el 100%. Por eso a esta definición se la llama un misterio de fe, un dogma de fe revelado por Dios a la Iglesia de Roma. Pero dejando de lado los conceptos y dogmas filosóficos, la pregunta importante que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué implicancias prácticas tiene esta definición sobre Jesús? Y la respuesta es clara, muchas, entre ellas, porque no puse todas, hay varias más que se puede agregar. Primero, este Jesús no tenía nuestra naturaleza, tenía una naturaleza que ningún hombre tiene. No es nuestro hermano en la carne, no es hijo de Adán, hijo de Abraham e hijo de David según la carne, no es una verdadera oveja, no es un verdadero cordero, como sí lo fue el santo, el verdadero Jesús. ¿Qué hombre tiene naturaleza de este Jesús? Nadie. No es nuestro hermano. Este es un Dios disfrazado de Jesús, disfrazado de hombre. Pero la profecía es clara, Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Dios le dijo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, después que hayas muerto, cuando llegue el tiempo, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Va a ser tu hijo y tendrá tu carne. Por eso Pablo en Romanos 1, 1 al 3 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué carne tenía? De David. Y en Romanos 8:3 leemos: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en la misma carne que los pecadores, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a las ovejas. Por eso tenía que ser una oveja, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Primer punto.
¿Era o no era nuestro hermano? Sí que era. El verdadero Jesús era. Pero este Jesús que aparece en nuestra lección, ¿es nuestro hermano? No. Segundo, en su naturaleza, al ser plenamente Dios y tener todos los atributos de la naturaleza divina, este Jesús, entre comillas, no era inferior a los ángeles. No fue hecho humano, no fue hecho un poco menor que los ángeles, como sí lo fue el santo, el verdadero Jesús. Y el autor de Hebreos cita el Salmo 8, versículos 3 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Quién es menor que los ángeles? El hombre. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, ¿alguien que tiene naturaleza divina, 100% Dios, es menor que los ángeles? No, es infinitamente superior a los ángeles. Pero Jesús, el verdadero Jesús, era menor. ¿Por qué? Porque era hombre, era 100% hombre. No tenía naturaleza divina. Era Dios mismo, pero hecho hombre. Se había hecho hombre, era hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y esta es otra característica que vamos a ver. Y dice el autor de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo, ¿de qué? De la misma carne y sangre. Y era inferior a los ángeles, como sus hermanos. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Dónde? En el reino del pecado y la muerte, en el atrio, ¿no? Simbolizado por el atrio. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso se hizo hombre, inferior a los ángeles, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, debía ser una oveja, si no, sería un verso. Si Jesús no era oveja, todo hubiera sido una mentira, es un verso. Hubiera sido un hipócrita que hubiera simulado ser hombre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tercer punto claro. Al ser plenamente Dios, como Dios no puede ser tentado por el mal, este Jesús, entre comillas, el que aparece en nuestra lección, el que definió Roma, no podía ser tentado por el mal. No podía ser tentado en todo como nosotros podemos ser tentados, como sí lo fue el santo, el verdadero Jesús. Como dice Santiago, Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, si este Jesús era plenamente Dios, ¿podía ser tentado por el mal? No, no. ¿Pero qué dice la Biblia? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Dios no puede ser tentado por el mal, esto es claro. ¿Era inferior a los ángeles? Sí. ¿Los ángeles pueden ser tentados? Por supuesto que sí. Y el hombre también. ¿Y Jesús fue tentado? Sí. ¿Dios puede ser tentado por el mal? No. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4:15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí tenemos que entender, y esto es importante, si Jesús venció siendo como nosotros, teniendo nuestra carne, ¿por qué venció? Y ahí tenemos que entender el Evangelio del Reino de Dios, por el poder de Dios, por la fe que tenía, porque conocía las promesas de Dios y se aferró a ellas. Venció por la fe. Y no pecó, y venció. Y otro tema importante es que al tener Dios inmortalidad, una persona que es plenamente divina no puede morir. Y este Jesús, entre comillas, el que aparece en nuestra lección, si es divino, no murió tomando nuestro lugar. No fue el Cordero de Dios, como si murió el santo, el verdadero Jesús. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2:9, pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue hecho hombre, mortal. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Se hizo cordero, se hizo hombre, ¿para qué? Para vencer al pecado de la carne y después morir.
porque si era Dios no podía morir, se hizo hombre. Y es claro, si uno estudia racionalmente la Biblia, como lo estudiaron Waggon y Sillón, se da cuenta que este Jesús es falso, es un impostor, es un ídolo, es una abominación. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es el anticristo. Como dice Juan en 1 Juan 4, 1 al 3. Y hay muchas cosas más que nos muestran que esto no es así. Fíjense, si Jesús era plenamente Dios y tenía todos los atributos divinos, era omnisapiente. ¿Tenía que aprender algo? No. En cambio, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y tenía que aprender. Tenía que estudiar la Biblia. Como dice Isaías 50, era despertado mañana tras mañana. Y Dios le abría el oído para que oiga como los sabios. Ese es el verdadero Jesús. Este es un ídolo. Es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y como dice Juan, 1 Juan 4, 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, porque confiesa la verdad. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en 2 Juan 1:7 dice Juan nuevamente, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Como veremos, esto es lo que descubrieron Waggon y Jones y predicaron en 1888. Y es lo que nuestros dirigentes negaron en el año 1957, cuando establecieron un diálogo ecuménico con las iglesias caídas, para poder reunirse a ellas en puntos comunes de doctrina. Y reflejaron eso en el libro que se llama, ¿cómo se llama? Ustedes lo conocen. Respuesta a preguntas sobre doctrina. Y este tema es muy delicado porque del verdadero conocimiento de Jesús depende nuestra vida eterna. Como él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hablando su Padre. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si adoramos a un ídolo filosófico, y es el mismo ídolo que adora Roma, ¿a quién adoramos? A Satanás. Y por eso Dios nos enviaría al profeta Elías para que entendamos lo que está pasando. Porque los que están en medio nuestro son profetas de Baal, son siervos de Jezabel, son lobos vestidos de ovejas. Y el ángel de la Odisea en su ceguera fue llevado a adorar ¿a quién? A Baal. Por eso tenemos que abrir los ojos y buscar hasta encontrar la puerta abierta al verdadero Jesús, al que es la puerta de las ovejas, al que es el camino, la verdad y la vida, al que es el verdadero Cordero de Dios, a Jesucristo, hombre, que fue proporcionado por Dios y después por amor dio su vida por nosotros. Y Él nos muestra el camino y es el camino verdadero. Y por eso tenemos que conocer la verdad. Y por eso tenemos que predicar el mensaje de Elías. Y tenemos que predicar el mensaje que va a separar a la iglesia adventista del trigo de la cizaña. Porque de eso depende la vida de nuestros hermanos. Que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad. Y que este trimestre pueda ser una bendición para todos nosotros, para poder ver claramente la verdad y diferenciar la verdad, lo que viene de la palabra de Dios, una sí dice Jehová, del error. Porque nuestra iglesia, como Dios anunció, ya se sembró la semilla de la cizaña. Y en este tiempo va a empezar a germinar junto con la semilla de trigo. Nuevamente, que tengan un hermoso y bendecido sábado.